de imagen, pero no importa. Osvaldo, ¿me escuchas? Buenos días. Buenos días, querido amigo, a la orden. ¿Cómo está, mi querido Osvaldo? Lo tenemos, podría decirse vía telefónica, porque tenía un pequeño problema con el tema tecnológico, creo, Osvaldo, ¿sí o no? Así es, así es. Hay sectores del Ecuador profundo, como los que yo vivo, donde el internet a veces es intermitente. Ya, pues salga la civilización, pues usted también. No, mentira. Osvaldo, bueno, Está no bien, importa, está igual bien. podemos hacer la conversación, así que cuando ya venga la energía, usted Claro que sí. se conecta. A ver, Osvaldo, yo sí quisiera conversar con usted, principalmente sobre el tema de las próximas elecciones, este panorama que ya se va configurando. ¿Cómo ve hasta el momento la configuración de las elecciones, que ya casi estamos a la vuelta de la esquina? Bueno, primero creo que lo clave o lo medular es entender la lógica, la dinámica que tiene una elección de orden local. Me parece que en ocasiones las personas se confunden ¿Ya? o interpretan de manera incorrecta cómo es la dinámica de una elección de orden local, de orden vecinal, versus una de orden nacional. O dicho de otra forma, yendo ya al grano. ¿Crees tú que a los candidatos de determinado gobierno les puede ir mal o bien, etcétera? Si bien es cierto, un factor que puede incidir, en el ámbito local no está la discusión nacional, sino la discusión local. Es Ok. decir, cuando usted elige un alcalde, no hablamos de la política exterior, no hablamos de ideología, hablamos de aseo de calles, de parques, de temas de cercanía, impuestos prediales, la basura, las casacunas, los mercados. Entonces, en este tipo de elección local hay que tener ese parámetro claro, y que es una elección donde la gente vota por sus vecinos, por gente que conoce. Ok. Entonces es muy difícil abstraer o intentar, suele hacer la opinión pública, querer abstraer la discusión de lo local a lo nacional cuando es al revés, es un tema aparentemente en ocasiones hasta irrelevante. Aparentemente, pero sí es bastante relevante. ¿Crees que exista... ay, carajo. Acá tenía una notificación sobre precisamente el tema electoral. ¿Qué crees que es lo que pesa en el tema electoral particularmente de sectores locales? Bueno, hay cosas en las que sí se parecen a las elecciones nacionales. Por ¿Ya? ejemplo, la materia prima del mensaje es el conocimiento. Eso es fundamental. Si no te conozco, no te voto. ¿Ya? Entonces, ese concepto o ese credo de la comunicación, lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no conoce, es real. O sea, lo primero, la materia prima de un candidato es su nivel de conocimiento. ¿Cómo alguien va a votar por ti si no te conocen? Eso sí es parecido a una elección local o una nacional. Ok. Pero las agendas, como yo le planteaba, es lo medular. Ejemplo, inclusive es más fácil ir donde tu alcalde, en Milagro, o en Turán, o en Guayaquil, o en Pelileo, o en Tixán, que ir donde Lazo a pedirle algo, ¿no? Te encuentres con el cerco policial, es muy complicado, es más fácil que llegues a tu alcaldía, incluso le puedes hablar al balcón. Claro. Entonces, eso creo que es lo de fondo, ¿no? Es decir, esa cercanía que tienen este tipo de elecciones, y en ocasiones el partido no tiene mayor relevancia. El tema nacional, si bien está en la discusión, no es lo de fondo, porque finalmente las personas en plazas pequeñas, hablemos de las plazas pequeñas, porque generalmente, no, que Guayaquil, Quito, ok, Guayaquil, Quito, Guayas, Cuenca, Manabí, que son plazas grandes, pero hay 200, casi 260, Sí, que a creo veces que nos son olvidamos, ¿no? 252, habría que hay 252 o un poquito más, un poquito menos de gobiernos locales, súmele las juntas parroquiales. Entonces hay una serie de elecciones donde cada parroquia, cada cantón tiene su dinámica. Por ejemplo, no es lo mismo Yaguachi Cabecera que el 26. No es Claro. lo mismo. Uno pensaría que el 26 tiene más vinculación con Milagros, pero finalmente votan en Yaguachi. Sí, claro. Eh, por ejemplo, uno cuando analiza los comportamientos electorales de Durán y de Guayaquil, solo hay un río de distancia. Ajá. Cuando se ve Riobamba, Ambato, son dos países. Es decir, Y, cada plaza y electoral está tiene sus cerquita, ¿no? características, pero totalmente, pero la impronta, que eso es lo importante, la impronta de lo local es este tema que le planteaba, es decir, las conversaciones de los vecinos, las preocupaciones, las canchas de fútbol, los parques, Las calles. digamos. Osvaldo, por ejemplo, en el tema de la inseguridad no va a influir tanto en los candidatos locales, ¿o sí? Bueno, la inseguridad es un tema que está digamos, es el tema medular en este momento
de la discusión ciudadana, pero también tenemos que ser honestos, pues, ¿no? A mí me parece terrorífico que ya los derechos humanos entraron, digamos, en la lista de excusas del gobierno, pues, no, que es los narcopolíticos, ok, es narcopolítico, luego no, es que fue Correa, luego no, es que es la asamblea, hoy día son los derechos humanos, y eso para mí es terrorífico, ¿no? Porque cuando tú cuestionas algo tan básico e inalienable como los derechos humanos o lo quieres transformar en el enemigo, tienes un peligro de muerte como sociedad. Es más, usted y yo ya no podríamos tener este tipo de conversaciones sin que nuestro derecho humano, que uno de ellos es la libertad de expresión, esté en pie. Claro. Entonces, la seguridad sí es un tema, pero también hay que ser transparente. La seguridad no es una competencia de los poderes locales. Pueden ayudar, dar camionetas, qué sé yo, agua, donar chalecos, pero la competencia es exclusiva del poder central y tal vez no hay claridad en las competencias en ocasiones, eso es cierto, pero no está, digamos, la gente tiene claridad en ese sentido, que es un tema evidentemente nacional, la policía es nacional. Claro. Osvaldo, ¿qué tanto influye una buena campaña en un resultado electoral? A veces la gente cree que no y que puede hacerlo solo. A ver, yo creo que hay muchos mitos, ¿no? Yo no creo en gurús ni cosas así por el estilo. Creo que lo que se aporta desde una campaña electoral o lo que se aporta desde un gabinete estratégico es método. Y eso obviamente no te garantiza, hay que ser honestos, el triunfo, pero sí aumenta las posibilidades de éxito. Yo con un tutorial de YouTube probablemente te pueda hacer una apendicitis. Pero creo que más seguridad o mayor porcentaje de éxito vas a tener con un médico que lo viene haciendo hace mucho tiempo atrás, en un quirófano, o un anestesista, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces la estrategia de campaña no te garantiza el éxito, digamos, pero sí aumenta potentemente las posibilidades de éxito. Uno se puede morir de una apendicitis, digamos que la... Ok, parece que se cortó la señal, Osvaldo. De mortalidad en una... ¿Hay algún problema de conectividad? Planteamiento que le ponen rigor y metodología. Sí. Osvaldo, no necesariamente un candidato tiene que ganar la primera vez, porque a veces parecería ser, hablando de las elecciones que vienen, parecería ser que los candidatos... ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Ya, hay un pitido ahí que, bueno, a veces parecería ser que los candidatos están como desesperados y quieren ganar, ¿no? Está muy bien el tema de la emotividad, pero no necesariamente, Osvaldo, un candidato tiene que ganar la primera vez. Cambio. Sí, aquí estoy, escucho. Ya, te preguntaba que no necesariamente un candidato tiene que ganar la primera vez, porque parece que todo el mundo quiere es como que, a ver, si quiero un consultor, quiero a alguien, quiero que me ayuden, que la estrategia, pero quiero ganar. Y no necesariamente tiene que ser así. Sí, un consultor político finalmente lo que aporta en una campaña electoral es método. Eso que creo que es importante tener claridad. Un consultor político lo que aporta a un proceso electoral es metodología y de alguna forma rigor metodológico y en ocasiones científicos al proceso de la campaña electoral. Me explico, es decir, eso aparte que el consultor político esté fuera de la corte del candidato, un consultor político no es un tipo que va con la consigna de que le pagues con contratitos o que mañana le dejes poner una copiadora en el corredor del municipio, o es un tipo que te va a pedir una plaza de trabajo para el amigo sin trabajo la novia. No, un consultor político, al menos profesional, es un tipo cuyo único negocio, lo digo porque me dedico a eso los últimos 20 años, de manera profesional, es ganar. El negocio nuestro como consultores políticos es ganar, punto. O sea, lo que buscamos es, de alguna forma, a los intereses y a los intereses de tienda. Concluido ese proceso electoral, nos damos un gran abrazo, te deseamos la mejor de las suertes, pero nos vas a tener después llevándote un contratista para que hagas una carretera y te pagues un dinero, que son cosas que veo, ¿no? Cosas que en pasan. ese sentido. Entonces, esa es la importancia exactamente de tener. Bueno, parece que hay pequeños problemas de comunicación, mi querido Osvaldo. A ver si podemos retomar para seguir conversando. Se va y viene la conectividad del audio.
Está hablando y se le va. Tiene algunos problemillas ahí. Ahí creo que lo resolví. A ver, entonces decías precisamente sobre el rol del consultor y el candidato, ¿no? Sí, los consultores políticos lo que aportan a un proceso electoral es metodología, ¿sí? Y lo que busca un consultor político, o lo que buscamos los consultores políticos de alguna forma, no es la obtención después de contratos o de favores o de cargos públicos, sino simplemente obtener un resultado favorable para la elección de nuestro cliente. Eso es básicamente lo que nosotros queremos, buscamos, o lo que está, digamos, en la agenda más importante de las personas que se dedican a este oficio, que es obtener un resultado favorable en favor de nuestros candidatos. Ese es básicamente, creo yo, el rol más importante que tiene un candidato dentro de una contienda electoral. Ahora, hay obviamente situaciones... Nos quedamos friseados. Saludos, Marcos, Catalina, Víctor, en vivo y en directo por acá que nos están observando. La energía. A ver, ya está. Voy a habilitar tu imagen porque tenía ahí una foto tuya puesta. ¿Me avisas? Listo. Ok, y ahora sí, ya estabas más tranquilo. Estabas, creo que corriendo, estabas, creo que trotando, estabas manejando. Osvaldo, mejor señal. Dentro de las pericias que ustedes han venido desarrollando, ¿qué candidatos están mostrándose de alguna manera como despuntando? Hablando de las plazas grandes, ¿no? Guayaquil, Quito, o de los datos que tengas. ¿Cuáles son los candidatos que por ahí están despuntando? Hasta el momento, claro. Bueno, yo lo que veo es que en las plazas electorales, o por lo menos en las plazas más importantes, de hecho ayer en un medio de comunicación algo conversábamos, yo veo a un Yunda que está consolidado, creo que fue un error haberlo destituido, porque cuando Yunda es restituido, él ya estaba en descenso, su popularidad estaba de caída. Es probable que si no lo hubieran interrumpido, quizás su mandato hubiera concluido, o su mandato hubiera, digamos, no hubiera sido reelecto. Pero hoy, por lo menos los estudios que he visto, Yunda está en un rol estelar. En segundo lugar está el candidato al correísmo, el señor Muñoz, y de ahí tienes un pelotón donde está Luz Helena, Luz María, no recuerdo, una señora Coloma, donde está Freire, no recuerdo el apellido, hasta, digamos, el comité de vecinos de Cumbayá, pues, ¿no? Que ponen como 4 o 5 candidatos. Freire también está, Freire. Alarcón, pero ojo, la elección pasada yo recuerdo que Moncayo era el favorito indiscutible. Esto podría cambiar. Eso en Quito. Digamos, en Guayaquil, Cintia para mí sigue siendo la favorita. No indiscutible como lo era Febres Cordero y Nebot en su momento, pero sí sigue siendo, digamos, más que Cintia o Cinteri como tal, el aparato socialcristiano, el músculo socialcristiano, esa maquinaria electoral que tiene más de 30 años trabajando, ganando elecciones, es con la que yo creo que se contiende, ¿no? Con un Jimmy Jairala que es, digamos, debería ser su contenido natural. Desde mi punto de vista, creo que debió pactar con el correísmo, pero bueno, esa es una decisión que ellos tomaron. Y tienes un Aquiles Álvarez, creo que es su apellido, que cada día, digamos, es el candidato del opositor legítimo, digamos, o el opositor más fuerte de un gobierno impopular. Ese es un factor, como te digo, que si bien es importante, no es totalmente incidente en una elección de tipo local. Entonces, en ese contexto, creo que Cintia es favorita, pero es una favorita vulnerable, a diferencia de lo que era Febres Cordero o lo que era Jaime Nebot. Solo una pausa, tuve que salir a ver si tenía mejor señal en la calle, por eso era que salí, me llamaron, ya volvió la luz, ya regresó la energía, aquí estoy. Ya, chévere. Entonces... Osvaldo, con ese aspecto, lo que podríamos creer de Cintia es que estas denuncias que se han venido desarrollando sí le ha afectado. Es decir, ayer hablaba casualmente con Pedro y justamente le mencionaba algo que nunca creíamos que iba a pasar. Una denuncia que se efectivizó, al fin y al cabo, a medias tintas. Hablo del retiro de las vallas, por la denuncia, el trabajo que vino desarrollando Granja y que se vio, al menos en un resultado, porque la plata no sabemos dónde se fue. ¿Estas cositas crees que sí le afecten a la señora Viteri o la gente, como tú dices, a la final, no me importa nada y yo voto porque me cae bien y punto? ¿Y quién es Pedro? Perdón. Pedro Granja. No, abogado Granja. A ver,
lamentablemente los denunciólogos no suelen tener suerte en las campañas electorales. Y al margen de la discusión penal, porque Pedro obviamente es un penalista y lo ves desde esa óptica, a ver, Correa tiene una sentencia, digamos, y si pudieran le sacaran una semanalmente. Lo acusan, el otro día leía que lo acusan de haberse robado 70.000 millones de dólares, solo para que tú tengas una idea, Nelson. La masa monetaria del Ecuador, hablemos, ¿sabes lo que es la masa monetaria? Es todo el dinero circulante que tiene usted en el bolsillo, el vecino, los bancos. Todo el dinero circulante del Ecuador son 15.000 millones de dólares. No hablo del PIB, hablo de la masa circulante. O sea, es decir, yo me puse a pensar que el correísmo se robó todo el dinero del Ecuador, todo el dinero existente, de 5 años durante 10 años. Entonces ese tipo de cosas, digamos, si bien es cierto, te pueden acusar de todo lo que se te pueda ocurrir, al margen de que sea verdad o no, pero generalmente estos temas no tienen mayor incidencia, porque cuando tú preguntas, ¿quién es el mejor presidente de la historia? El 50% dice Correa, por eso no lo dejan ser candidato, al margen de cualquier otra cosa. Entonces, es un factor, sí, pero no es determinante. Ese efecto le puede ocurrir a la señora Viteri, es decir, por más denuncias, por más cosas, por más lo que sea, ese recuerdo social cristiano está ahí latente, y como tú dices, de pronto dices, sí, lo que sea, pero yo voto por Cintia. Recuerda, lo mismo sucedía con mi gran amigo Jimmy Jairala. Jimmy le dijeron vela verde, se le inventaron tanta cosa, claro. Y la gente lo... O sea, lo religieron. Yo estoy hablando desde la opinión pública, estoy hablando desde el análisis electoral. Ya los Pedritos Granjas, que son penalistas, los fiscales, son los que tienen que determinar. Cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero al menos en ámbitos de campaña, en el caso de Jimmy Jairala, fue reelecto prefecto digamos, con evaluación sobresaliente y le sacaban una acusación pasando un día. Así es esto. Estas cosas suelen pasar. Yo no voy a determinar la veracidad o la culpabilidad. Eso le corresponde a la justicia de los penalistas discutirlo. Pero en el ámbito electoral, lo que sí creo que podría ser una debilidad de la doctora Viteri, y eso se refleja en que no tiene los mismos indicadores que tenía en su momento Nebot o Flores Cordero, es básicamente el desgaste. Estamos hablando ya de 30 años o más, y esa cantaleta que salvábamos de los Bucaram o de los de acá o de los de allá, yo creo que ya está un poco desgastada, ¿no? También un poco lo que pasó en Guayaquil en la pandemia, que si bien es cierto, no era su competencia, lo del aeropuerto, o sea, son cosas que se van acumulando, pero al menos yo, en lo que he visto de opinión pública, cualitativo o cuantitativo, en la plaza de Guayaquil, no percibo todavía que haya un golpe de efecto. Ahora, esto se define durante el proceso de campaña y esto es en enero. Acuérdate que la gente ahorita entra al Mundial y tú encuestas por quién va a votar, por el gol. ¿Qué desearía usted un candidato? El pavo. Tal cosa. No moleste, joven, vuelva pronto. O sea, ahorita entramos en una... Ya la gente entra en un modo terrible. Y aquí hay una particularidad, Nelson, si me permite. Ahora sí ya me embalé, ya hay cámara y buen internet. Aquí hay una particularidad, que a diferencia de otros procesos que hemos vivido, que ya lo hemos vivido en otros países, que tú ya sabes que en Navidad la gente le pregunta por quién va a votar, la gente cobra su décimo, tú ya tienes calculado. Nosotros incluso vemos en la opinión pública. Tú encuestas el 11 de diciembre, se me ocurre, y hay un país. Encuestas el 15, que ya cobraron el décimo, el 14, es otro país. Pero tienes otro parámetro. En un país donde la gente se suicida por el fútbol, que es el Mundial. Si a la selección, que para variar debuta este domingo, lo mejor para nuestro equipo. A usted que no le gusta el fútbol, espero que le coja gusto ahora. No, sí, por lo menos el partido de Ecuador sí lo va a ver, pues. Bueno, acuérdense lo que decía Frank Beckenbauer. La verdad que no. Frank Beckenbauer decía que el fútbol es la cosa más importante de las cosas sin importancia. Pero bueno, al margen de eso, este es un país donde la gente, menos usted, se suicida por el fútbol. Entonces, vas a tener un mundial donde con la fe y la voluntad de Dios decreto que pasaremos de octavos de final. Digamos que llegamos a octavos, que es la primera ronda después de la primera ronda. Estamos hablando que hasta el 10 de diciembre la gente va a estar futbolizada. Después de la futbolización viene el 13º. Entonces, prácticamente a partir del domingo, mi querido Nelson, hasta el 6 de enero que la gente sale totalmente de modo fiesta, vas a tener un lapso en que no vas a poder tener información, por lo menos que no esté sesgada con el Mundial, con la Navidad. Entonces, hay muchas cosas interesantes. Y el que no encuestó hasta el domingo, se fregó porque no va a tener información 100%. Interesante. Ahora, desde lo electoral, ¿cómo le saca provecho un candidato en estas épocas que realmente la gente sí, como bien lo dice Osvaldo, entra en un trance? ¿Es importante que el candidato le saque provecho a esta etapa o es mejor que el candidato diga me retiro y no me voy a exponer en esta época de Mundial, Navidad, fin de año? ¿Cuál es el recurso más importante de este espacio? Yo se lo voy a decir. Su credibilidad. Los likes, con todo respeto, es lo de menos. Las reproducciones es lo de menos.
lo que la gente pueda aportar en su negocio, que es legítimo, créame que es lo de menos. Lo que soportas a cualquier negocio o a cualquier persona es su credibilidad, ¿correcto? Lo mismo pasa con los candidatos. El recurso más importante de un candidato es su credibilidad. Entonces, en función de esa credibilidad, obviamente eso se va. Bueno, por eso a veces nos encontramos gente que cree que con la foto de Correa, o con la de Nebot, o con la de Lazo, con la de Lucio, o con la de Condorito va a llegar a la alcaldía. No es así. ¿Ya? Entonces son una serie de factores que dependen de qué es lo que esté sucediendo en determinada plaza electoral. Por ejemplo, hay lugares del Ecuador profundo que han tenido futbolistas, te vas al Chota, te vas a Esmeraldas, te vas a Guayaquil, te vas a Santo Domingo, que es semillero de buenos futbolistas. Entonces depende mucho de la plaza en la que tú estás trabajando, pero siempre un evento de esta magnitud, como un mundial, es un evento esperanzador. Súmale el cambio de año cercano, entonces son situaciones en las que entra el optimismo y lo peor que puedes hacer es mandar trolls o ir con un bate a querer difamar al otro. Hay que tener mucho cuidado. Perfecto, lo entiendo. Pero por ejemplo, ¿alguna propaganda? Tampoco. Porque no sé cómo lo interpretaría, por decirte, alguien está viendo el partido y ¡rac! Una publicidad de vota por Nebot, vota por Susana, vota por... ¿No pasa nada o sí en el usuario? A ver, una cosa es que yo quiera comunicarte algo y otra cosa es que yo te hostigue comunicando algo. O sea, eso depende, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de Guayaquil. En Guayaquil, oiga, ¿cuántas ventanas no rompimos? Y ahora me pongo a pensar, ya algunos fallecidos vecinos que nos tenían la paciencia de terminar el partido y decirle, dile a tu papá que quiero hablar con él. Y venía y le señalaba, no había celulares en ese época. Mire, su hijo me rompió la ventana, lo hacíamos con la pelota de béisbol, lo hacíamos pero no teníamos canchas. No teníamos canchas. Y Guayaquil sí igual. Y vaya a ver cómo está en este momento el Parque Samanes cayéndose a pedazos. Eso es pecado mortal, lo que está pasando en la Santá y lo que está pasando de exclusiva competencia del Estado, en este caso, que es las cosas como son. Claro. Entonces depende de qué es lo que comunicas, a quién lo comunicas, cómo lo comunicas y en qué momento lo comunicas. Eso depende de la construcción de un mensaje, por ejemplo, que ahora todos van a decir, no, que trae la pantalla gigante y la careta, depende, pues si tienes una plaza electoral donde el desempleo es muy alto, la inseguridad es muy alta y no hay canchas de fútbol, bueno, tienes que crear escuelas de fútbol, que a muchos, digamos, municipios, prefecturas les ha funcionado. Y hay instituciones de fútbol, digamos, admirables en nuestro país, el caso de digamos, del Independiente del Valle, Liga en su momento, ojalá Barcelona y Emelec retomen el rumbo. Entonces, en ese contexto depende mucho de lo que comuniques. Es muy difícil, esto no es a medida, digamos, esto no es un molde o un genérico que vamos a hacer lo mismo, depende un poco y por eso es tan importante investigar. Y si no investigaste hasta este domingo vas a tener problemas porque vas a llegar enero sin información. Claro, y como decías, entrar en este modo fiesta va a tener información sesgada. ¿Crees tú que les falta fuerza a los candidatos que le están haciendo contrapeso a Viteri, en este caso Jairala y Álvarez? ¿Crees tú que le falta un poquito de fuerza en su campaña? Jimmy ha sufrido algunos ataques hace poco en su canal digital, fue hackeado. ¿Crees que le falta agresividad a estos personajes? Porque, perdón que te interrumpa, Osvaldo, porque Viteri sí se muestra así como, no sé, no, es mi percepción. Siempre, Jimmy es una persona muy cauta, ¿no? Muy tranquilo. Aquiles, la verdad que medio lo he visto, pero veo que también es medio pausado. Pero la que sí es como a ver qué te pasa, pues, a ver, vente, pues. La que se porta así es Viteri. ¿Crees tú que le faltaría equiparar ese nivel a los contrincantes? A ver, primero yo creo que la ciudad como tal tiene de por sí un problema de tendencia. Digamos, las fuerzas progresistas o la izquierda lamentablemente nunca se consolidan. Te voy a poner un ejemplo. Yeah. El día de ayer se cumplieron 100 años de uno de los hechos más bochornosos de la historia de Guayaquil, que fue el asesinato por parte de José Luis Tamayo, presidente de la República, de más de 300 obreros, que para ese año, para la cantidad de habitantes, es como decir ya 3.000 personas. ¿Ya? Y le voy a decir algo más vergonzoso. Hay una calle en Guayaquil que lleva el apellido de Tamayo, que lleva el nombre del presidente Tamayo, que fue el que asesinó a los obreros. ¿Usted cree que ha habido un concejal, digamos, de minoría, que haya dicho, un momento, señor, cambiemos el nombre de esa calle y pongámosle el del señor León, que fue el dirigente en las cruces sobre el agua? Yo con los nombres soy muy malo, le cuento, pero le voy a mandar como por interno la información. Claro, por memoria histórica, ¿no? Fue quien encabezó las protestas, tenía 22 años y fue asesinado en esas protestas del 15 de noviembre del año 1922.
Entonces yo creo que por memoria histórica deberían cambiarle el nombre a ese asesino de Tamayo, catarle la calle y poner el nombre de este dirigente que fue quien encabezó y está enterrado en el cementerio de Guayaquil. Entonces, la izquierda, para empezar de un tema simbólico, no está unida. Y otro reflejo de aquello es que por un lado está la candidatura del licenciado Jairala y por otro lado está la candidatura del señor Álvarez, por ejemplo. Me explico. Entonces, eso yo creo que no haberse hecho esa alianza de alguna forma hubiera potenciado las posibilidades, digamos, de la tendencia, tanto en la provincia como en Guayaquil. Pero al margen de eso... Pero eso es culpa de Correa, Osvaldo. Es culpa de Correa, porque te pregunto si es culpa de Correa, porque parecería ser que se termina peleando Correa con Jairala. Incluso Pedro Granja lo decía ayer que tal vez avisoraba y pensaba y creía, pero Correa parece que es un pana que, según lo que entiendo, atrae, pero al momento también... Mire, a los grandes líderes políticos no se retiran, se los retira. Y no se lo va a retirar por sentencia, no se lo va a retirar, eso es una estupidez, al contrario. Se lo va a retirar en las urnas o desde su mismo cuadro, pero no lo digo desde el aspecto negativo. Yo, por ejemplo, más que a Correa, que no lo conozco, por si acaso, nunca lo he visto en persona, no tengo idea, no lo veo en la calle, no reconozco que le parezca mentira, ¿ya? Más que a Correa como tal, yo creo que hay que reivindicar ciertas ideas o ciertas obras que se hizo durante su gobierno, algo tan básico como una cédula. ¿Cómo la delincuencia no nos va a tener pisado el poncho si no hay placas? No hay placas, Nelson, hay un papelito pegado en todos los carros circulando por la ciudad, pues cualquiera va a un cyber y fabrica una placa, calcule robar un carro. Entonces, me parece que este tipo de deidades, este tipo de personajes, como Correa, no se retiran, hay que retirarlos. Y quienes los retiran son sus mismas tendencias con cuadros nuevos. Entonces ya le corresponde a los cuadros de esta tendencia poder generarlos para efectos de relevarlos, no porque sea bueno o malo, porque es el orden natural de las cosas. Lo que pasa es que este tema de haberlo sentenciado, por ejemplo, por influjo psíquico, que digamos que es como la hora loca del derecho penal, pues se pone a hablar de Ecuador, así vamos a ver la hora loca del flujo psíquico, me explico. Entonces, en ese contexto yo creo que Correa es el que es, y ese problema, digamos, si lo es, definitivamente será cuando sea relevado desde su fila, no por sentencia, sino desde un ámbito electoral, y eso se dará con el tiempo. Si hacían este pacto que se avisoraba, tenía mucho más chance de Jimmy. Sí, por supuesto, totalmente. Pero ojo, volvamos al principio. Viteri es favorita, sí. Otra vez lo voy a repetir, pero no es Nebot y no es Félix Cordero, que eran favoritos indiscutibles. No tiene nada que ver el machismo ahí, Osvaldo. O sea, no tiene nada que ver una sociedad machista que diga, no, yo por una mujer no voy a votar. Ese es un factor, pero no es digamos, el determinante o el vinculante. Así como hay gente que decide, no voy a votar por un emelexista, o no voy a votar por un barcelonista, o no voto por un milagreño, un durandeño. Hay gente que voy a votar por una mujer, pero no es un factor, si no, no hubiera ganado la elección. Claro, es cierto, y ella, es cierto. Ella ha ganado, recordemos, sí, totalmente. En Guayaquil tuvo un gran resultado cuando fue candidata presidencial. Hay varios elementos. Primero, el desgaste. Yo creo que el desgaste de más de 30 años es importante. El segundo, no haber construido, digamos, un liderazgo como el que fue Félix Cordero y el de Nebot. No necesariamente porque sean mujeres, creo que ese es otro factor. Pero la gran potencialidad que tendría la doctora Viteri es básicamente el aparato. Eso es importante, muy poca gente lo entiende. El aparato social cristiano, esa máquina aceitada con más de 30 años ganando elecciones, porque las elecciones no se ganan por ósmosis, se ganan haciendo obra y buscando que digamos, que te reivindiquen o te ratifiquen. Porque fíjese un factor, en Ecuador, solo el 9% de los alcaldes, de acuerdo a la última elección, que intentaron reelegirse tuvieron éxito. Mucha gente habla por hablar, no, que reelegirse es fácil porque tienes el aparato municipal, que el clientelismo, eso es falso, siempre quiere la estadística. Solo el 9% de la gente que intentó reelegirse siendo alcalde logró tener éxito en el Ecuador en la última elección. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando yo reelijo un funcionario o reelijo un candidato, estoy ratificando mi confianza. Es mucho más difícil porque la satisfacción, a diferencia de lo comercial, que es inmediata, en los temas de gobierno duran 4 años. Entonces, en ese contexto, no es nada fácil reelegirse. Y en esa vía, me parece a mí que la mayor potencialidad que tiene, y ahí vamos a conectarlo con Guayas, tanto la doctora Viteri como la licenciada González. Es el aparato 6. Le pongo el ejemplo de la prefectura, para que no piensen que solo vamos a hablar de Guayaquil. Yeah. En todos los estudios de opinión que he visto, sin excepción, hay un pelotón de 4 candidatas. Yeah. Del primero a primero al cuarta, no hay 5 puntos de diferencia. Dicho de otra forma, para mí está para cualquiera. En la prefectura. Sí, pero es una elección, es un monstruo de elección, Nelson. Es una elección
que tiene 3.400.000 almas. Es como es la segunda elección más grande después de la presidencial. Es como ser presidente de Costa Rica, El Salvador, de Honduras, una cosa así por el Costa Rica estilo. tiene 3 millones. Para tú poder ganar una elección de esa magnitud necesitas aparato, músculo. Poca gente tiene esta estructura. Y solo hay dos fuerzas desde mi perspectiva que pueden sostener una estructura así, que son el socialcristianismo, con la señora Susana a la cabeza, y el correísmo con la señora Marcela a la cabeza. Es decir, tú me dices Andrés Guzmán, pues. ¿Ya? Puede ser chévere Sí. todo, pero el partido, no sé, ¿cuál es el partido? Reto creo que se llama. Pero, por ejemplo, vamos por ahí, vamos por ejemplo, ¿cuántas de las 25 o 20, cuántos son? Son 25 cantones creo que del Guayas. 25, así es. No, no, 24. Ok, empecemos por ese ejercicio. De los 24 o 25 cantones que tenga Guayas, 24 cantones que tiene el Guayas, de estos 4 que están en el pelotón, ¿cuántos tienen candidatos a alcaldes en todos los cantones? Reto no tiene candidato en todos los cantones. No. De pronto, si me equivoco, se me corrige. La lista del señor Lapenti, que creo que es la lista 4, no me acuerdo, la 4, no tiene candidato en todos los cantones. La lista 6 sí tiene candidato en todos los cantones. El correísmo tiene candidato en todos los cantones y tiene hasta candidatos B por acá. Algunos de sus candidatos terminaron en otras listas y sé que los están respaldando. Entonces, lo que le quiero decir es que para mí, en la elección de Guayas, ¿ya? Si bien es cierto los 4 en términos aritméticos o cuantitativos o de encuestas tienen posibilidades, ¿ya? Yo creo que al final, por músculo, eso se va a terminar definiendo entre la doctora Aguiñaga y la licenciada González. Por aparato, más que por ellas mismas, que es la misma ventaja que tiene la doctora Viteri. El aparato, el músculo, la estructura que tiene determinado partido. Okay, hablemos de Aguiñaga y de González, que están, por decirte así, parejitos. Digamos que van ahí en la misma línea. Desde tu experiencia, ¿cuál es el punto que podría definir una victoria entre estas dos mujeres que, pongámosle, van pero corriendo a la par, sabiendo que tienen el músculo, que tienen el aparato, que tienen el partido, que tienen líderes, porque Nebot va a salir, Correa ya ha salido por ahí a hacer spot? ¿Cuál crees tú que será el elemento? Así que si esto hace la señora Aguiñaga, gana, o si esto hace González, gana. Bueno, es un poco difícil hacer ese tipo de apreciaciones. Solo hago una aclaración. Los 5, de acuerdo a términos, digamos, cuantitativos, los 4 tienen chance. No hay 5 puntos del primera al cuarto. O sea, un poquito, solo esa aclaración. Ahora, en materia de aparato y músculo, sí. Si ya lo centramos así, que es lo que creo que va a suceder al final por resistencia, básicamente. Es como que tú juegas una mundial con el 2 de marzo de Atuntaki, gran equipo, y de repente le va bien, pero lo dices, bueno, vamos a ver con el Milán, chuta, pero no tenemos avión, pues tenemos que irnos en bus hasta Milán. No, pues hay que coger barco, no van a llegar. No llegan cansados. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en el caso de estos dos personajes, estas dos candidatas, yo creo que va a depender mucho de quién determina una impronta que todavía no la percibo. La doctora sigue siendo la candidata Correa y Susana sigue siendo la candidata Nebot. Todavía no veo un factor diferenciador. Por ejemplo, Marcela Aguiñaga fue ministra de Ambiente, dictaba conferencias internacionales como medio ambiente, que es un tema, acuérdate que los jóvenes no están con partidos políticos sino abanderan causa, y no veo que haya una campaña profunda en ese sentido, ¿no? En el caso de Susana González puede hablar un poco de la ruralidad, ¿no? De las obras que ha hecho. Entiendo que ha hecho un puente muy bonito ahí en Colimes, depende de muchos factores, pero por lo pronto yo todavía siento que son la candidata Correa y la candidata Nebot. Vamos a ver en el momento de la campaña quién marca con más potencia su impronta y finalmente, y qué pasa también en los debates, porque cierto, eso va a ser crucial. Y que, bueno, sí, no, porque tampoco es que el debate, cuando tú preguntas, el debate incidió. Pero la resonancia, Osvaldo, sí, totalmente de acuerdo, la gente no ve, pero se queda con el que resonó o la idiotez o la maravilla o la genialidad, y eso se da vuelta. Es lo que pasó con Andrés No Mientas Otra Vez. La gente no vio el debate, pero se quedó con ese pedacito, le dieron bala al día siguiente y resonó. Es como el tema de los debates. Por ejemplo, en los debates, no necesariamente la persona más capaz o la persona más preparada es la que gana, sino la que tiene más habilidad de comunicar. Y eso pasa en los debates. Habrá que ver en los debates de estos 4 del pelotón. Yo no descarto a Guzmán. No, es más, lo de Guzmán sería interesante porque si Guzmán llega a ganar, digamos que va a borrar una generación de políticos alineados, pues, con todo respeto, pues, digamos que
que se puso el poncho, pisó lodo y podría jugar el nombre. Es como el caso de Duarte, por ejemplo. O sea, yo no le veo muchas posibilidades a Duarte, pero creo que está sembrando. O sea, yo creo que Duarte es una apuesta al futuro. Tiene Al que margen sembrar, de, claro que sí. eso es importante porque yo siento mucho político joven, ese miedo de no, me puedo quemar, no, hay que hacer estas cosas y creo que en ese sentido Eduardo está haciendo bien. No sé cómo le vaya esta elección, pero creo que está sembrando y muy bien para el futuro. Entonces, cuando tú tienes claros esos parámetros, cuando tú tienes claridad de que la política es una carrera, cuando tú tienes claridad de que las elecciones no son estáticas sino dinámicas, vamos a ver qué pasa en el Mundial, vamos a ver cómo termina el tema de la seguridad. Hay muchos factores que van a incidir y finalmente el comportamiento de la gente en el ámbito de acudir o no masivamente a su elección. Hay factores, por ejemplo, vamos a hablar de la SUAY, para que no piensen que solo hablamos de Guayas y Guayaquil. El que era favorito indiscutible era un candidato, muérete de risa, un candidato italiano que tenía una pizzería, casi como Mario Bros, digamos, ¿no? Y este candidato italiano de nombre Luca, hasta nombre de como llamarse Manuel en el mundo andino o Carlos Luis en la costa, ¿ya? Este personaje cuencano que estaba el favorito indiscutible, se lo bajan, ¿ya? Se lo bajan el Tribunal Contencioso. ¿Por qué? Porque no era ecuatoriano. Se lo bajaron, yo qué sé, porque la Claro. pizza no le puso puño a la pizza, una cosa. Entonces, entiendo que se lo bajan porque el hombre no había votado la elección anterior. No sé si me equivoco y la ley en ese sentido creo que es clara. Pero más allá de la interpretación legal que pueda, yo creo que se lo bajan porque le puso piña a la pizza, una cosa así por el estilo. Ya. Entonces, lo que quiero decir es que siendo el favorito, ese tipo de situaciones en ocasiones generan efectos diversos. Acuérdate lo que pasó con Falqués en una elección anterior cuando Montgomery Sánchez era el favorito indiscutible con 70% de intención de voto, se lo bajan a Falqués de la candidatura a la alcaldía de Machala, y finalmente terminó Quiroga de la nada, o Quirola, siempre tengo pronuncio mal, terminó ganando la elección. Entonces, a veces hay factores externos, Claro. exógenos, que pueden incidir en la elección. Entonces, todo lo que yo te planteo, por si acaso a las personas que nos están escuchando y viendo, yo no emito sentencias, ni mucho menos tengo vocación de adivino, para nada. Simplemente planteamos escenarios. Hay un escenario en la provincia del Guayas donde eventualmente esto podría disputarse entre las dos damas, para mí. Hay un escenario en Guayaquil donde dependerá cómo se consolida o cómo finalmente Cintia logra sostener. Aquí la que tiene que defender es el título. Fíjense, claro. El tema es de Vox. Cuando era Nebot, los contendores tenían que declararse retadores. Aquí es al revés. Aquí la que tiene que defender el título es Cintia. Wow. No hay que definir, sino retener, digamos, el título, en términos boxísticos. Entonces, la tarea va a estar en que Jimmy, Aquiles, identifiquen estas cosas y logren ver cómo le ganan. Hablemos un poquito también de Quito. ¿Cómo ves por allá? ¿Cómo está Pavel? Entiendo que Yunda, me parecería una cosa bastante curiosa si llegara a ganar Yunda y tenga que Guarderas posesionarlo, ¿verdad? Guarderas tendría que posesionarlo, ¿o no? A ver, entiendo que para mí, como te decía, fue un error haberlo descalificado a Yunda, haberlo destituido, no sabría la figura. Tienes muchos abogados en este espacio, así que a ellos les puedes preguntar con claridad, a mí no. Pero el haberlo destituido, descalificado, lo que sea, Yunda, fue una estupidez, porque Yunda ya está en picada. Los niveles de popularidad de Yunda bordeaban el 15, 14%. Si Yunda hubiera concluido su mandato, probablemente no se reelegiría, hubiera sido otro Rodas, probablemente. Pero bueno, eso son conjeturas. Entonces, el haber creado o fomentado este relato de martirio con Yunda, y tomando en cuenta también, obviamente, sus méritos y este aparato brutal. Yo sigo planteando, mi querido Nelson, que las redes sociales generan más divorcios que votos. ¿Quiere usted ver el poder de la radio? Ve el caso de Yunda. Entonces, en el caso de Yunda, yo creo que salvo que haya algún comportamiento atípico o alguna situación especial, podría llevarse fácilmente la elección de alcalde. De ahí tienes a Pavel Muñoz, que me parece quizás el mejor cuadro que tiene el correísmo en Pichincha. Están haciendo lo correcto, están sacando su mejor pieza. Sí, sí. Y ahí, como te dije, el batallón de los quiteños de bien, pues, ¿no? El pelotón de los quiteños de bien, pues a Freire, a Alarcón, a Luz María, a Luz Helena, siempre se me... Luisa Maldonado me parece interesante, me dio una pena que no haya podido también ser integrada al trabajo, y ahí ya hubo problemas y peleas. Paola no tiene competencia, Osvaldo sí tiene competencia, porque Paola la vemos, pero como que ya tranquilita. Es que en el caso de Paola Pavón, lo medular aquí, y yo se lo pido públicamente en este espacio, espero que nunca enjuicie al Estado, porque no nos alcanzarían las arcas públicas para indemnizarla por lo que le hicieron en su momento. ¿Qué podría eso lo puedes preguntar a cualquier estudiante del pre-derecho, ni siquiera a Pedro Grande. Entonces, en el caso de la señora Pavón,
que ojalá, pues, espero que no tomen medidas justas y legítimas contra el Estado, porque nos costaría mucho dinero por el secuestro del que fue víctima, fue un relato de martillo que lo construyó, irónicamente, una feminista, en este caso, en este momento era la señora Romo, en el gobierno de... Bueno, hoy por hoy creo que Lazo yo creo que el gran ganador del fracaso de Lazo es Moreno. Pues, ¿no? Ya Moreno puede decir, yo no soy el peor. Ya se olvidaron de Moreno. Qué bonito, qué bonito. Ya nadie me toma en cuenta, no, dice. Hoy por hoy, o sea, hemos llegado a un punto que Moreno ya compite con Correa. A ese extremo estamos llegando, mi querido. Pero ¿cómo compite con Correa? ¿En qué sentido? En que ya, por lo menos, Moreno puede decir conmigo las cédulas duraban un día, no una hora. Ah, ya. O sea, mejorcito sí. O sea, ya Moreno puede decir, yo no estoy en el fondo de la tabla. O sea, ya Moreno, el lado que es campeón. O sea, Lazo ha hecho que nos olvidemos de la administración de Moreno, que yo llegué al punto que casi tuve que hacer mi apellido compuesto, como estos pelucones ridículos que se ponen doble apellido. Yo por Moreno decía Moreno Ramírez, por favor, no solo Moreno. Pero en todo caso, en el caso de la señora Pavón, creo que el gobierno anterior cometió ese error de hacerla una mártir, haciéndole esa barbaridad. Y sí, efectivamente favorita, pero ojo, eso hoy. Al 6 de enero muchas cosas pueden cambiar y insisto, Paco Moncayo era alcalde, Capi Zapata era ministro de Seguridad, era prefecto, estaba con 20 puntos arriba y le ganaron por medio punto. Entonces, todavía falta mucho. Todo puede cambiar. Osvaldo Moreno, muchísimas gracias, mi querido amigo, siempre por estar con nosotros para analizar. Vamos a entrar en campaña, así que seguramente vamos a estar contigo muchos otros momentos. Tus palabras para despedirnos. Bueno, mil disculpas por la luz regresó, así que ya, mira, no había cortes de luz antes, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, siempre es un gusto y como siempre, hemos planteado escenarios, no hemos emitido sentencias. Cualquier cosa puede pasar, ojalá ganen los ciudadanos, ojalá gane la democracia. Y no siempre lo que yo puede suceder es lo que yo quisiera que pase. Generalmente los candidatos por los que voto nunca ganan, más ganan por los que trabajan. Okay. Hasta luego. Chao, Osvaldo, nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Osvaldo Moreno en esta primera parte de conversaciones, mis queridos amigos. Gracias por estar siempre con nosotros.